Con una propuesta literaria, nos gusta, ya lo sabe, cuidar el cuerpo, pero también la mente. Una novela apasionante, de misterio, repleta de giros inesperados y falsos culpables, y hasta ahí podemos leer, porque no vamos a hacerle spoiler, por supuesto. Lleva por título La ciudad bajo la luna, y es la última obra de la escritora Nerea Riesco, que hoy pues tenemos el placer de contar con ellas, y además esta misma semana se presenta en Huelva. Hola Nerea, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Hemos dicho bien, este próximo miércoles, ¿verdad?, se presenta en la capital esta séptima novela tuya. Sí, además ya se está convirtiendo en una tradición, y que sea Diego Lopa, uno de... Hombre, por favor, nuestro Diego Lopa. Sí, el que hace de maestro de ceremonias, y yo encantada. La biblioteca será a las 7 de este miércoles, y estoy deseando volver a reencontrarme con Huelva después de la anterior novela, pero también después de esta pandemia que nos ha quitado muchas de las actividades culturales, y al final yo creo que todo el mundo tiene muchas ganas de hacer cosas culturales. Este parón obligado en el que, por un lado, hemos leído tanto, que nos ha demostrado la importancia de la cultura, y en el que, bueno, ahora te preguntaré si también te ha servido a ti para escribir, te ha inspirado algo esto de la pandemia. Tenemos que decir que Nerea es bilbaína de nacimiento, sevillana andaluza de adopción, donde te gradúas y donde te doctoras en periodismo. ¿Cómo sientes, Nerea, la llamada de la literatura? ¿Cómo empieza una doctora en periodismo a escribir novelas? Pues fue antes de doctorarme ya escribía, y de hecho yo creo, siempre digo que al final yo creo que soy periodista, o me licencié en periodismo y seguí con el mundo de la comunicación porque no había una carrera universitaria para licenciarse en ser escritor, porque en realidad a mí lo que me gustaba era escribir. Entonces, bueno, lo que más parecido tenía con todo lo que a mí me gustaba hacer, que era comunicar mucho, me gustaba la radio, me gustaba la televisión, me gustaba escribir, pues el periodismo me parecía que era perfecto, ¿no? Y al final empecé de esa manera, y de hecho en la misma facultad nos juntamos un grupo de gente que le gustaba escribir, y fue como comenzamos un poco con esa historia de reunirnos para mostrarnos nuestros relatos, escribir, y así surgió mi primer libro de relatos, y bueno, hasta ahora encadenando ya novelas. Bueno, encadenando novelas además que son apasionantes, de esas que atrapan y uno no puede dejar de leer. Vamos a ver un pequeño aperitivo de La ciudad bajo la luna, lo nuevo de Nerea Riesco. Aquí va el book trailer, un pequeño aperitivo, mire. Que tiene muy buena pinta. La ciudad bajo la luna, lo nuevo de Nerea Riesco, que como le digo, este miércoles se presenta, un aperitivo hoy en Gran Vía, en Huelva Televisión, una novela de suspense, en 4 tiempos, Nerea, y en 4 espacios diferentes. Sí, es un poco como una especie de recorrido, porque todo surge a raíz de... Yo soy muy amante de los documentales de crímenes reales y bueno, normalmente siempre suele, la motivación de un crimen siempre suele ser por dinero, por amor, pero en este caso vi un documental en el que aparecía un cadáver pero no se sabía quién era, y al no saber quién era muy difícil saber quién era el culpable, ¿no? Quién era la persona que había cometido el crimen. Y esa premisa detectivesca me hizo pensar en crear una novela en la que al comienzo de la novela pues eso, aparecieran unos huesos y que de pronto pues todos los personajes que hay en la novela, de hecho todos los personajes de La ciudad bajo la luna, son susceptibles de ser la víctima o de ser el verdugo, ¿no? Y bueno, en esa novela que he creado, que es un poco novela río, pues está el escenario de la Sevilla del 29, esa Sevilla que se fue transformando para la exposición del 29.
aparece un capitán que ha participado en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Aparece también el Nueva York de la ley seca, esa época de la mafia, los clubs de jazz, el Cotton Club, y luego también esa Cuba de comienzos del siglo XX, en la que había ingenios azucareros, en la que se creaban las botellas de ron que luego llegaban como tráfico de alcohol a los Estados Unidos, y todo esto unido por un barco de lujo real que cruzaba el Océano Atlántico y que hacía la ruta Sevilla-Nueva York y viceversa. Entonces, bueno, son muchos espacios que se van juntando en la novela. Qué bueno. Por tanto, conviertes al lector en todo un detective. Esa era mi intención. Yo decía, bueno, me apetece mucho que el lector se sienta un poco involucrado conmigo y sobre todo con la narradora de la novela, porque la narradora también es un poquito particular, es la ciudad, precisamente es la ciudad la que va contando la historia, ¿no? Y además tiene una personalidad un tanto marcada porque es un poco bromista, un poco mentirosilla, un poco tramposa, te cuenta unas partes, luego te cuenta otras, lo cuenta descolocado, y entonces al final tú tienes que ir uniendo las piezas de todo lo que te va mostrando. Hay recortes de prensa, hay información que se va salpicando, y entonces el lector, o esa era mi intención, que se convirtiera un poco en mi cómplice durante la lectura y que fuera intentando averiguar quién es la víctima. Al principio la novela o la ciudad dice, estate atento a saber quién es la víctima, porque una vez que sepas quién es la víctima podrás empezar a investigar quién es el asesino, ¿no? Entonces todos los personajes tienen, pues eso, la categoría de poder ser la víctima y la categoría de poder ser el verdugo. De hecho, quienes ya han tenido la fortuna de poder leer esta novela, La ciudad bajo la luna, dicen que está repleta de giros tan inesperados como el propio final. También era mi intención, porque es verdad que yo siempre estoy como catalogada de novelista histórica y al final, pues la historia, como ya la conocemos, ¿no? Como sabemos el final, porque lo podemos encontrar en libros de historia, pues al final como que parece un poco predecible. Pero bueno, esta novela es muy de personajes, los personajes tienen mucha fuerza y entonces las últimas 100 páginas prácticamente son una sucesión de giros que yo creo que mantienen en viva al lector, o esa era mi intención. Y de momento me da la sensación, en ese feedback que te llega después de la gente que te ha leído, la verdad es que es muy apetecible cuando las personas te llaman y te dicen, me está encantando, o ya sé quién es la víctima, a qué es tal, o ya sé quién es el asesino, y me resulta muy emocionante ver los razonamientos que me dan para pensar que es uno es otro, ¿no? Es muy divertido. Oye, Nerea, ¿cuánto trabajo hay detrás de una historia como esta? Pues la verdad es que hay bastante, y sobre todo hay bastante de desconexión, porque escribí la novela durante el confinamiento duro, cuando estuvimos los 3 meses esos en los que, bueno, ya sabes, los informativos eran tremendamente dramáticos y la vida parecía que se nos desmoronaba alrededor, y entonces era un poco refugio también, ¿no? Yo me ponía a ver documentales sobre la mafia en Nueva York de los años 20 o la Primera Guerra Mundial y desconectaba de lo que nos estaba ocurriendo, ¿no? Entonces era complicado centrarme en la novela, pero una vez que me centraba en la novela desconectaba bastante. También es verdad que yo, cuando empiezo a escribir la obra, ya a escribir lo que es el proceso de redacción, yo ya lo tengo muy masticado. O sea, yo ya llevaba bastantes meses antes con ese momento de documentación, de estructuración de la obra, de líneas del tiempo, de fichas de personajes. O sea, ya estaba todo como muy completo al momento en el que me puse a redactar, que fue, como te digo, en esos meses de confinamiento, que bueno, fue para muchos escritores que yo conocía, era como me he quedado totalmente sin inspiración, pero para mí me sirvieron para desconectar de la realidad que estábamos viviendo, ¿no? Como que aprovechaste bien totalmente. El confinamiento, está claro. Te lo preguntaba porque Nerea, además de estas 7 novelas que ha publicado, la primera en 2004, ¿verdad? Tienes también una obra muy curiosa por la que te preguntaba antes de entrar en directo, y es un manual de escritura, cómo crear un bestseller. Sí. Esto me parece curiosísimo.
Sí, bueno, es que mi tesis doctoral, que precisamente iba sobre la creación del bestseller o cómo era una especie de estudio sobre las novelas más vendidas de la historia y qué ingredientes contenían, así como, bueno, a ver cuáles eran comunes, cuáles no. Claro, en un principio parecía como un trabajo muy inabarcable, ¿no? Porque, claro, el poner en común obras de diversos lugares, también empecé pues un poco como a perfilar, ¿no? Realmente lo que me interesaba no era lo que había invertido una editorial en una obra o si el momento histórico hacía que ese género en concreto pusiera de moda esa obra, sino las primeras ventas de una primera tirada y, en fin, eran una serie de análisis que al final, bueno, pues dieron como conclusión mi tesis doctoral, que la leí justo también un poquito antes de que comenzara el confinamiento y que, bueno, dio también lugar a este libro de divulgación que es El coaching para escribir un bestseller, que bueno, es un libro que me da muchas satisfacciones porque hay mucha gente con ese veneno de querer contar, de querer escribir y que se acercan al libro con ilusión de poder organizar su primera novela, porque en muchas ocasiones tenemos ese prurito de escribir, pero organizar una novela, además de tener talento para escribir, tienes que tener mucha organización porque es mucha tela que cortar, ¿no? Entonces hay que empezar a dividirlo en pequeños trocitos. Y yo creo que toda esta gente que quiere ponerse en serio con la novela no está de más que tenga pues una especie de guía que es este coaching para escribir un bestseller. Ahora, absolutamente recomendable. Y en tu opinión, Nerea, como gran especialista en la materia, ¿qué debe de tener sí o sí, yo no sé si un bestseller, pero una gran historia? Pues yo creo que lo fundamental es que la persona que está escribiendo se dé cuenta de que está escribiendo para que le lea otra persona. Porque es verdad que hay mucha gente que te cuenta con orgullo que escribe para sí mismo, ¿no? Y yo soy una gran defensora de la escritura terapéutica, escribir para uno mismo y disfrutar de la escritura y para beneficio propio. Pero cuando tú estás escribiendo una novela que va a llegar al público y que la gente tiene que pasar mucho tiempo con ella, tienes también un compromiso con esa persona, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que la gente escriba, la gente que quiere escribir, escriba pensando que va a haber otra persona al otro lado y que tiene que disfrutar tanto como tú. Esto es un win-win, ¿no? Esto es como cuando vas a una cita, tu primera cita, pues te pones precioso, te echas el mejor perfume y además eres súper simpático, ¿no? Porque esperas que la otra persona también gane viéndote a ti, ¿no? Entonces, cuando alguien invierte en leer tu obra, que va a invertir pues a lo mejor 10 horas de su vida, ¿no? Lo menos que se puede esperar es que esa persona también disfrute con tu obra. Y una vez que tú escribes pensando en que va a haber otra persona al otro lado de las páginas, cambia el chip de la manera de escribir. Y ya empiezas a elaborar otro diálogo, ¿no? Qué bueno, pues suspense, giros inesperados decíamos, ¿verdad? Y también dosis de sensualidad que podemos encontrar en esta ciudad bajo la luna. Siempre. Yo, en las novelas siempre me gusta que haya amor pasional, amor romántico, amor a la familia, amor a la ciudad, en este caso, amor a uno mismo, porque es verdad que lo digo mucho con esta novela y es que al final casi como que nos obligan desde pequeños a que queramos mucho a los demás, que seamos muy generosos con los demás y que nosotros nos releguemos siempre en un segundo plano y que seamos más generosos con otros que con nosotros mismos. Y en esta novela los protagonistas o los personajes de la obra se quieren a sí mismos y quieren conseguir sus sueños, persiguen sus sueños y los persiguen hasta el final. Entonces sí que es verdad que hay esa sensualidad, porque en mis novelas siempre hay ese toque de sensualidad, pero también hay un amor incondicional a uno mismo y a los propios sueños, ¿no? A perseguir los propios sueños. Una novela apasionante que le recomendamos en Huelva Televisión, La ciudad bajo la luna, que ya está disponible en todas las librerías, ¿verdad, Nerea? Sí, yo creo que lo pueden encontrar en cualquier lugar. Y si no lo encuentran, que me lo digan, que iré allí a llevar la novela a donde haga falta. Perfecto. Sí. Bueno, hay una buena oportunidad, que es este próximo miércoles, vamos a recordar la cita, lo decías al principio, que después de este parón obligado por la pandemia, también te reencuentras con tus lectores de Huelva, este miércoles 7 de la tarde en la biblioteca, en la Gran Vía.
allí estaremos. Además estaré acompañada de Diego Lopa, viene la librería La Dama Culta, en fin, que vamos a estar casi entre amigos todos. Perfecto. Nerea, pues deseosos de hincarle el diente a esta historia que nos propones, a esta séptima historia que nos propones, y te deseamos toda la suerte del mundo y que vengan muchas más. Muchísimas gracias por invitarme. Nerea, un placer, gracias. Gracias. Ya lo sabe, una muy buena propuesta literaria.